la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 28. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. La mujer respete a su marido. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir la dirección del Señor. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, a ti sea toda la gloria, sea toda la honra, Señor, hoy y siempre, Padre. Pido, Señor, que seas tú, Señor, el que obre en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, obra en mi boca, Padre. Que no sea, Padre, el predicador, que no sea la humanidad, sino que sea tu Santo Espíritu hablando a tu iglesia, Padre. Te pido, Señor, sabiduría de lo alto, Señor. Te pido que me des ese entendimiento, Señor, porque yo sé que por mis propias fuerzas no puedo hacer absolutamente nada, Padre. Te pido de tu Santo Espíritu, Señor, para poder entender y comprender tu palabra y para poder exponerla, Padre. Te pido por los corazones de mis hermanos. Damos un corazón humilde, un corazón enseñable, de acuerdo a tu palabra, Señor. Un corazón que no tenga orgullo, un corazón que no tenga vanidad, un corazón que verdaderamente se someta a tu palabra, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra, Señor. Iniciamos esta prédica, Padre, con el único fin, Padre, de darte y exaltar, darte toda la gloria a ti y exaltar tu santo nombre, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. La predicación del día de hoy, hermanos, se llama un matrimonio conforme a Dios. Como digo mi hermano ahorita en la escuela dominical, ¿verdad? Tuvimos una semana, para los que tuvimos el privilegio de ir al campamento, tuvimos una semana espectacular, hermano. Una semana donde verdaderamente el Señor habló en nuestros corazones. Una semana donde verdaderamente el Señor nos hizo ver y entender lo mal que estamos, lo mal que funcionamos en los hogares, lo faltos que estamos de su palabra, hermanos. Verdaderamente la palabra nos confrontó día tras día, y hubo temas en cuestión a los hijos, hubo temas en cuestión al matrimonio, al hombre como cabeza, a la mujer, en todos los aspectos de la familia. Hubo temas bíblicos 100%, hermanos, donde el Señor estuvo hablando a cada uno de nuestros corazones. Y estaba meditando yo en estos días que qué podría compartir. Y el día de hoy voy a compartir ese tema, el matrimonio conforme a Dios. Un matrimonio conforme a Dios. Y esto me lleva a compartir esto porque yo sé que muchos de ustedes no tuvieron la posibilidad de ir, pero sí tienen la posibilidad de estar el día de hoy y poder escuchar de su santa palabra. Su santa palabra nunca vuelve vacía, ¿verdad? Si por ahí se lo perdió, déjeme decirle que se perdió una grande riqueza que pudo haber habido en su corazón, ¿verdad? Si por ahí tiene problemas con su hijo, yo creo que hubiera estado perfecto que lo hubiese llevado. Si por ahí tiene problemas con su esposo, hubiese estado perfecto que lo hubiera llevado. Si tiene problemas con las personas en general, hubiera estado perfecto que lo hubiera ido. Y si no, pues vamos a compartir el día de hoy, a ver qué nos trae el Señor el día de hoy. Oye, en la actualidad, ¿no? Vivimos una época donde todo se ha salido de control. Vemos que el Señor en el huerto del Edén, ¿verdad?, pone como cabeza a nuestro padre Adán. Lo pone como la cabeza de ese primer ministerio.
torcer desde que se desobedecen uno y otro, desde que caen, desde que se cambian los roles. Y vemos que a través de la historia eso se ha perdido. Ahorita la cabeza ya no es el hombre, ya es la esposa. Y muchas de las veces son incluso hasta los hijos. Ya el control del hogar ya no lo lleva el esposo, el varón. Ya lo lleva los hijos, ya lo lleva la esposa, lo llevan todos, menos el que lo debe de llevar. Vemos que a través de los tiempos, hermanos, ha salido este mentado movimiento llamado feminismo. ¿Verdad? Que ha habido 4 olas a través de la historia, y la ola más reciente surgió a partir del 2010. Es cuando más auge ha tenido esta ola del feminismo. Esta es una enseñanza diabólica. Si usted cree en el feminismo, cree en cosas satánicas y diabólicas, porque todos los puntos que ellos tratan van en contra de la palabra del Señor. Si usted cree y apoya el feminismo, apoya a Satanás literalmente, porque van en contra de la palabra del Señor. Ha tenido muchísimo auge desde el 2010, pero ¿por qué ha tenido auge? Por las redes sociales. Por las redes sociales se ha extendido inmensamente este movimiento llamado feminismo. Ha incrementado la marcha, los números de las personas que participan en ellas. Ellos dando sus puntos de vista, abrazando al pecado, abrazando su perversión. Usted qué bonito ve que ellos defiendan, por ejemplo, el aborto, que literalmente es un asesinato, porque es un ser viviente que ya está dentro de la matriz de una mujer. Es un asesinato el aborto. Y ellos lo defienden, porque supuestamente son libres de hacer lo que quieran ellos con sus cuerpos. Otra de las cosas que ellos defienden es de que ellos niegan la diferencia de los roles entre el hombre y la mujer. Y vemos que hay roles establecidos no por un ser humano, no por personas, son establecidos por Dios. Que Dios ya ha delegado roles al hombre, ya ha delegado roles a la mujer, y ellos lo niegan rotundamente, y ellos crean nuevos roles. Y sabemos que todo lo que crea el humano no sirve, lo echa a perder el plan perfecto del Señor. Todo lo que el hombre crea es malo, porque de su corazón no puede salir nada más que cosas malas. Y su palabra que perversa en nuestro corazón, y salen puras cosas malas. Vemos que ellos promueven la autonomía absoluta del ser humano. Ellos dicen que son libres de hacer lo que quieran. En pocas palabras, algunas corrientes apoyan prácticas de la Biblia, que la Biblia considera pecado, como lo que les decía ahorita, como el aborto, como la sexualidad. Ellos apoyan el ser bisexual, ellos apoyan el tener muchas preferencias sexuales, lo apoyan al 100%. Y vemos que todo esto va en contra de la palabra del Señor. Ese no es el diseño del Señor, es diseño del diablo. Ese no es diseño del Señor, es diseño del diablo. Hace unos días, hermanos, hubo una noticia, yo creo que estoy seguro que usted la vio, de un profesor en el Estado de México que se quitó la vida. Y lo pongo como ejemplo, nada más, no porque por eso es muy relevante aquí. Lo pongo como ejemplo, cómo verdaderamente se ha torcido absolutamente todo. Este profesor hizo un video antes de quitarse la vida. Este profesor se llamaba Israel Jasso Cruz. Y se quitó la vida, hizo el video y después se suicidó. En el video él expresaba la injusticia que había en las leyes. Porque él había sido acusado por un abuso sexual que nunca pasó. Así lo declara él. Pero tan torcidas están las leyes en México que primero te meten a la cárcel y después investigan. Tan torcidas están las leyes en nuestro México que primero te meten a la cárcel y ya después investigan a ver si es cierto o no es cierto. O sea que cualquier mujer que se le ponga en su cabeza, ¿verdad?, el que le acusara a alguien que la violó de ella o abusó de ella, es válido. Incluso en una conferencia, yo lo veía en un repost que hicieron ahí en las redes sociales, donde la misma presidenta Claudia Sheinbaum decía que era totalmente válido, que solamente con el testimonio de la persona bastaba para poder encarcelar a alguien. Se fijan qué injusta es la ley, qué torcidos estamos de nuestros mentes. ¿Qué pasa si un hombre hace lo mismo? ¿Qué mujer me quiso abusar? ¿Qué le van a decir a ese hombre? ¿Lo van a ignorar loco?
Y vemos, yo lo pongo como un claro ejemplo de lo torcido que está nuestro México, nuestras leyes. El hombre ha llegado al grado de tener estas cosas, hermanos. Matrimonio se ha tomado un poco. Vemos que ahorita se casan como si fuese algo sin valor, ¿no? Incluso ya ni siquiera le dan el valor al matrimonio, ya solamente viven juntos para probar a ver si funciona, ¿no? Vamos a conocernos, vamos a vivir juntos, vamos a probar y se queda el segundo término del matrimonio, ¿verdad? Como si fuese poca cosa. Y vemos que el matrimonio es algo que está establecido por el Señor. Y muchos prueban, no funcionan, pues se van. Además, muchos ni siquiera se casan, duran años y años y no se casan. Tomando el matrimonio en poca cosa. Y vemos que el matrimonio es algo que está constituido por el Señor. El matrimonio es un pacto que se hace delante del Señor. Yo siempre lo dije, hermanos, que en un matrimonio que tiene temor al Señor no existe el divorcio. No existe el divorcio. A lo mejor en los incrédulos sí puede existir, porque de cierta manera hay incredulidad y hay ignorancia. Pero un matrimonio que verdaderamente conoce del Señor, que verdaderamente el Espíritu Santo ha hecho ese milagro hermoso en el corazón de cada uno de ellos, la palabra divorcio no existe. No existe, porque el Señor nunca se divorciaría de su iglesia hermosa, nunca lo haría. Al contrario, hizo todo lo contrario el Señor Jesucristo por su iglesia. La emoción. Hizo todo lo que estuvo en sus manos para verdaderamente hacerla acepta ante Él. El matrimonio es un pacto y no es un compromiso. ¿Sabía usted que de un compromiso a un pacto son cosas muy distintas? ¿Qué diferencia hay de un pacto a un compromiso, hermanos? ¿Qué diferencia hay? Un pacto no se puede romper. Un pacto se queda decretado y no se puede mover y romper. Y un compromiso sí lo puedes cancelar. Un compromiso sí lo puedes cancelar, sí lo puedes dejar en segundo término y a lo mejor posponerlo para otra ocasión, un compromiso. Pero un pacto nunca se puede romper. Primer punto, la sumisión de la mujer. Vamos a ver el primer punto, donde la mujer se debe de sujetar a su marido. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Van a decir las hermanas, ya van empezando, hermanos. No, ahorita toca la parte del varón, no se preocupe. Hay compromisos de los dos lados. Y hay cosas que debemos hacer, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la palabra del Señor. Debemos de alinearnos, hermanos, que me enseñaron de manera distinta, que me dijeron mis abuelos, que debemos de quitar todas esas malas enseñanzas y prácticas que hemos tenido a lo largo de la vida y verdaderamente alinearnos a la palabra del Señor. Que todo lo que diga el hombre quede en segundo término y que lo que diga el Señor sea verdadero, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aun cuando muchas de las veces no nos agradan este tipo de temas, son cosas que el Señor deja establecido, hermanos, para reflexionar y para verdaderamente alinearnos a su palabra. No tenemos nada más seguro en este mundo que la palabra. No hay nada más seguro que nos pueda alumbrar, que nos pueda iluminar, que nos pueda guiar, en donde podamos descansar. No hay absolutamente nada más que la palabra. Así que vayamos a la palabra del Señor. La palabra del Señor es perfecta. La palabra del Señor nos quita del error. Vayamos a su palabra. ¿Sí? El varón es la cabeza del hogar. Debe de tomar en cuenta que la mujer en todas las decisiones, muchas de las veces en la palabra, en someterse, muchas de las veces la malinterpretamos los varones, ¿no? Y vamos y le decimos a la mujer, a la esposa, dice la palabra del Señor que tú te debes de someter, pero esta cuestión no es así. El sometimiento de la mujer debe de ser totalmente voluntario, no porque el hombre se lo diga. Debe de ser totalmente
el varón se lo esté diciendo a la mujer, ella se tiene que someter, porque ahí ya está entrando una fuerza, por así decirlo, del varón humana. Y se está quedando a un lado el Señor. La mujer se va a someter porque quiere agradar a su Dios. La mujer se va a someter porque quiere agradar a su padre, no porque se lo esté diciendo el marido. Este sometimiento es el correcto, y no muchas las veces el que aplicamos de una manera mala. No, es que dice la palabra que tú vas a hacer esto y vas a hacer esto. Así no es. Así no es. Y déjame decirte, varón, que si tu mujer no se quiere someter a ti, y si tú ya se lo dejaste al Señor, sigue orando por ella. Sigue orando. A veces queremos hacerlo a la fuerza, pero cuando se hacen las cosas a la fuerza, cuando nosotros metemos las manos, lo único que hacemos es empeorar las cosas. Es lo único que hacemos. Sigue orando, sigue arrodillándote todos los días de tu vida, pidiéndole al Señor que tengas una esposa conforme al corazón del Señor. Y créeme lo que si tú lo haces de esta manera, dejándole toda la voluntad al Señor, déjame decir que el Señor va a orar. Va a orar, y no porque tú uses tus fuerzas, no. Va a orar porque verdaderamente tú le estás dejando todo el trabajo al Señor. Y muchas de las veces como varones malentendemos esto y queremos hacerlo a nuestras propias fuerzas. Ahora, recordemos, ¿verdad?, que el sometimiento es voluntario, el sometimiento es por obedecer principalmente al Señor, pero también como varones sabemos que somos la cabeza del hogar y que de cierta manera tenemos la última decisión, siempre guiados por el Señor. Pero también debemos de tomar en cuenta en todas las decisiones importantes a nuestra ayuda idónea, porque muchas de las veces nosotros no vemos cosas que ellas sí pueden ver, y ellas nos amplían un poco más el panorama y podemos ver las cosas aún más claras, porque muchas veces como varones, bueno, no me van a dejar mentir los hermanos, muchas veces somos un poco arrebatados, ¿verdad? Y tomamos decisiones sin reflexionar tanto. Sin embargo, cuando platicas ya con tu esposa dice, mira, pero es que tenemos también este compromiso, vamos a hacer otras cosas y a lo mejor se nos va a dificultar. Y entonces tú reflexionas como varón, tienes razón, no había contemplado eso. Gracias por ser mi ayuda idónea. Gracias por ayudarme a abrir ese panorama. Pero muchas veces no, ¿verdad? Lo vamos a hacer así porque yo digo y porque yo soy la cabeza del hogar. Obviamente tenemos la última decisión como varones, ¿verdad? Pero debemos de contemplar, razonar lo que te está comentando tu esposa. Recordemos que el matrimonio es un equipo. Es un equipo, ¿verdad? Siempre me dice mi esposa eso, ¿verdad? Que somos del mismo equipo. Pero muchas de las veces parece que somos equipos contrarios y estamos compitiendo por algo. Parece que somos equipos contrarios y queremos ganar y el otro no se deja. Y parece que no somos de un mismo equipo y que estamos compitiendo por tener la razón, y el orgullo no nos deja ver eso. El orgullo no nos deja ver, la vanidad no nos deja ver, el que no me va a ganar no me deja ver eso. El matrimonio es un mismo equipo, siempre buscando el beneficio del equipo uno y otro. No somos equipos contrarios, ¿verdad? Cuando estaba escribiendo esto, ¿verdad?, me venía a la mente una canción mundana, y lo voy a poner nada más a manera de ejemplo, ¿verdad? No tiene nada que ver aquí, pero hay una canción mundana que dice que como agua y aceite, algo así dice la canción. Dice que cuando tú dices negro, yo digo blanco, y así siempre se están contradiciendo uno y otro en el matrimonio, por así decirlo, que siempre están en contra, ¿no? Cuando él dice negro, la otra dice blanco, cuando una dice azul, el otro dice que es verde. Y eso es a lo que me refiero cuando parece que somos equipos contrarios. Parece que estamos compitiendo por algo. Recordemos que la mujer es nuestra ayuda idónea, ¿verdad? ¿Pero qué significa eso, ayuda idónea? Bueno, viene del hebreo, ayuda, es ser, significa apoyo, significa socorro o auxilio. Esta es una palabra que tiene una gran dignidad. De hecho, en muchos pasajes del Antiguo Testamento se usa para describir a Dios como el ayudador de su pueblo. ¿Se veía qué hermoso es esto? Se usa en el Antiguo Testamento muchos pasajes para describir al Señor como el ayudador de su pueblo. ¿Sí? Qué hermoso puede ser esta ayuda idónea cuando verdaderamente
lo hacemos como dice el Señor, no como digo yo, no como digas tú, como dice el Señor. Lo que diga yo y lo que digas tú, eso no sirve, porque verdaderamente cuenta es lo que dice el Señor. Ahora, idónea viene también del hebreo, que es kenegdo, que significa correspondiente a él, o que está frente a él, o adecuada para él, o complemento de él. Ayuda idónea, complemento de él o adecuada para él. Fíjense qué hermosas palabras son estas. Ya no eres tú solo, ya no eres tú sola. Tienes un complemento, tienes una ayuda idónea que te complementa en muchos aspectos, y esa ayuda idónea te la dio el Señor. Es algo hermoso. Muchas de las veces la hacemos a un lado, no escuchamos a nuestra esposa, no escuchamos a nuestro esposo, lo ignoramos. Y cada quien hacemos lo que queremos. Déjame decirte que cuando pasa esto, amado hermano, amada hermana, el matrimonio está en pecado. Cuando cada quien no cumple su rol que debe de hacer según la Biblia, el matrimonio está en pecado. Está en pecado, y el pecado sabemos que es un cáncer que poco a poco va entrando, va carcomiendo tu matrimonio, y el enemigo está contento por eso, y el enemigo quiere destruir tu matrimonio, quiere destruirlo. El enemigo no vino más que para destruir, para matar, hurtar. Vino para eso el enemigo, para restar, para quitar, para desordenar las cosas que el Señor ya ordenó en su santa palabra. Esto, ayuda idónea, hermanos, es algo muy hermoso, porque es algo que el Señor hace en el huerto del Edén, crea a Adán. Y él mismo dice que algo faltaba, le faltaba a él. Y esto lo hizo para completar lo que le faltaba a Adán. Adán cuando fue hecho en el huerto de Edén estaba totalmente incompleto. El Señor te crea una ayuda idónea, ¿verdad? Y queda totalmente completo. Cuando tú estás casado, cuando tú tienes a tu esposa, estás completo. No te falta absolutamente nada ni nadie. Estás completo. No necesitas estar viendo a otras personas, porque todo lo que tú quieres lo tienes con tu esposa. Todo lo que tú necesitas lo tienes con tu esposa. No necesitas estar buscando en otros lados. Pero la sociedad nos enseña otra cosa, ¿no? Los tiempos nuevos nos enseñan otra cosa. La Biblia quedó anticuada, ya quedó en el pasado, ya pasó de moda la Biblia. Ahorita lo actual es tener 4 mujeres. Ahorita lo novedoso es ser bisexual, incluso homosexual. Lo novedoso es hacer cuanta cosa porquería se cruza por la mente del ser humano. Eso es lo novedoso, eso es lo agradable. Eso es abominación para el Señor. Todo eso el Señor lo abomina. Y es lo único que surge del pensamiento humano cuando le dan rienda suelta a su corazón. Puras cochinadas. Debemos de cubrir nuestro hogar, nuestra casa, nuestro matrimonio con la palabra del Señor, de blindarla, hermanos, para que no se metan esas ideas a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestra iglesia incluso. Yo he escuchado a muchas personas dentro de las iglesias que defienden mucho el feminismo. Lo defienden el feminismo. Y ahorita ya te compartí que el feminismo es una idea satánica totalmente, porque ninguno de sus principios se encuadran a la palabra del Señor. Y eso es porque verdaderamente muchas veces somos ignorantes, no sabemos. No sabemos, nada más porque me agrada y porque me exalta a mí como mujer, lo sigo y lo abrazo, pero no vemos que ese es un modelo que sea el que el Señor hizo. No lo estableció el Señor así. Y todo lo que no establece el Señor es el diablo. Tiende a torcerse siempre. La mujer imita a Jesús, es una imitadora de Cristo. Así como Cristo se somete al Padre, de igual manera la mujer se somete a su esposo. Recuerda cuando iba el Señor Jesucristo a punto de
de ser crucificado, que le dijo al Padre: Padre, pásame de mí esta copa. Pásame de mí esta copa, yo no quiero pasar por eso. Termina diciendo al Señor Jesucristo: pero que no sea como yo, sino como tú lo deseas. Y al final de cuentas murió en la cruz del Calvario, no queriendo ese destino muy humanamente hablando. Él sabía en su conciencia, en su deidad, que venía eso. Él sabía totalmente que era su destino la cruz del Calvario. Él lo sabía, siempre lo supo. Pero en su humanidad le habló a su Padre, diciéndole: pasa de mí esta copa. En su humanidad, sabiendo que iba a ser largo el camino, sabiendo que iba a ser algo doloroso, sabiendo que iba a ser algo desagradable, humanamente hablando. Mas, sin embargo, Él fue siempre obediente hasta la muerte. Por eso la mujer debe de ser un reflejo de Jesucristo. Así como Jesucristo se sometió al Padre, de igual manera la mujer debe de someterse a su esposo. Hay una pirámide que yo sé que tú la has visto, donde la pirámide en la cima está Jesucristo, y luego de ahí sigue el esposo, y luego de ahí sigue la esposa, y al final quedan los hijos. Hay una pirámide donde el que está en la punta, en la cima, es Cristo Jesús, y ahí sigue el esposo, y ahí sigue la esposa, y al final quedan los hijos. Esta pirámide así debe de ser, según la Biblia. Siempre debe estar arriba Cristo, debe de seguir el esposo, debe de seguir la esposa, y al final deben de quedar los hijos. Pero como que la pirámide a veces nosotros mismos la torcemos y la volteamos. Yo he visto muchas pirámides que a mero arriba están los hijos. De veras, suena tonto, hermanos, suena muy lógico, pero en la actualidad hay hijos que llevan las riendas de su hogar. Ellos deciden dónde van a vivir, ellos deciden a cuál iglesia van a asistir, ellos deciden el color del coche que van a deciden absolutamente todo, no teniendo ningún valor ni el padre ni la madre, mucho menos el Señor. ¿Quieres tener un matrimonio, un hogar bíblico? Siempre debe de estar Cristo en la cima, debe de seguir el varón como cabeza del hogar, debe de seguir la mujer sujeta a su esposo, y al final quedan los hijos. Ese es el modelo bíblico. Dice su palabra, ¿verdad? Como ahorita se los compartí, cuando no se cumple este modelo bíblico, el matrimonio, el hogar está en pecado. Está en pecado sí o sí, cuando no se hacen las cosas como el Señor dice. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor en Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si no has puesto en tu hogar varón, y lo digo varón porque es el responsable, ¿verdad? Recordemos que cuando cae Eva en el huerto del Edén, el Señor se presentó y no se le presentó a Eva, ¿o sí? ¿Quién fue la que cayó en el árbol y tomó del fruto prohibido? Fue Eva. Pero cuando llega el Señor a pedir cuentas, le dijo: Eva, ven para acá. No, le habló a Adán. A ver, ven, Adancito, ven para acá, Adán, ríndeme las cuentas. El varón es el principal responsable de la vida espiritual de su hogar, no es la mujer. Es el varón el que debe de tomar la rienda de su hogar. La esposa honra a Cristo al respetar el liderazgo espiritual de su esposo. Ahora, como esposos, hermanos, y lo me pongo en primer lugar, fallamos muchas veces fallamos. Yo creo que si lo hemos estado haciendo por mucho tiempo, esta prédica debe de servir para cada uno, y me incluyo principalmente yo, y a cada uno de mis hermanos varones que tienen un hogar, los incluyo también. Debemos de cambiar el rumbo, debemos de enderezar nuestros caminos, que si hemos estado haciendo las cosas mal, debemos enderezarnos. Si mi esposa está tomando la iniciativa para buscar el rostro del Señor, debo de reflexionar yo, y debo de ver que no estoy haciendo mi trabajo. Debo de reflexionar, porque yo soy el responsable de mi hogar, no es mi esposa. Debemos de
reflexionar y de cambiar la senda, de cambiar el rumbo, verdaderamente obedecer al Señor. ¿Sí? Recordemos que el hombre está sujeto a Dios, ¿sí? Todos estamos sujetos, aquí nadie se escapa, hermano. Todos vamos a rendir cuenta, nadie nos escapamos. El que está arriba en la cima es Cristo, no somos nosotros. Nosotros le vamos a rendir cuentas a Jesucristo. Ustedes no van a rendir cuentas a nosotros. Y los hijos están ahí abajo, van a rendir cuentas a los padres. Así es como funciona la cosa. Todos vamos a rendir cuentas, nadie nos vamos a escapar. Pero humanamente hablando, no, siempre queremos tener el control por nuestro mismo egoísmo, ¿verdad? Queremos tener control. Yo he visto igual muchos matrimonios donde el esposo queda en segundo término, el que lleva la rienda de su hogar es la mujer. Y nomás síguele y te corro, te me vas de mi casa. Y el hombre no le queda de otra más que doblar, hermanos. Y estamos hablando de matrimonios cristianos, porque obviamente allá afuera no hay nada. Estamos hablando de matrimonios que supone que tienen el temor del Señor y tienen el conocimiento de las Sagradas Escrituras, donde el esposo no es un cero a la izquierda en la casa. Más creo que tienen más valor los hijos que el mismo esposo. Si como esposo, repito, hemos fallado, no estamos tomando nuestro rol, debemos de reflexionar, y si hemos hecho las cosas mal, a partir de hoy no lo dejes para otro día. A partir de hoy vamos a ser valientes, hombres valientes que verdaderamente luchen por llevar a su familia a los pies de Cristo. Ser valientes por luchar. Ahora, ¿es fácil? No es fácil. No es fácil. Es complicado, es difícil. Porque hay resistencia. Hay resistencia de los hijos. Hay resistencia de las mujeres. No es fácil. Pero déjame decirte que las batallas espirituales se ganan de rodillas. Se ganan de rodillas pidiéndole al Señor sabiduría, no usando la violencia humana, no usando el gritarle a tu esposa, no usando cosas de ese tipo, sino pidiéndole al Señor sabiduría y diciendo, ¿sabes qué, Señor? Tú sé que obra en mi vida, tú dame esas palabras de amor para que pueda entender y comprender mi esposa, lo que le quiero compartir. Tú, Señor, dame esa piedad. Debemos de ser hombres piadosos. La piedad se ha perdido a través del tiempo. No hay piedad por nada. La mayoría de las personas son personas sin piedad. Debemos de ser hombres piadosos. Hombres que cada vez que te vea tu esposa, que llega de tu trabajo, que te vea con una sonrisa, dándole gracias a Dios porque regresaste al hogar. No que la hermana ve y se esconda porque se viene de malas. Y me va a malbodear o me va a hablar mal. Debemos de ser piadosos. Y de así, ¿verdad? Dice su palabra, leíamos ahorita, ¿verdad? Como si fuésemos nosotros mismos, porque literalmente somos los mismos. Somos una sola carne. Te ofendes a ella, te ofendes a ti mismo. Ahora hay una pregunta. Sabemos que la mayoría de las iglesias cristianas, casi la mayoría de sus miembros son mujeres. Ahí siempre el Señor, ¿verdad? Las mujeres como que tienen un corazón más pues que escuchan, más receptible a la palabra, por así decirlo. Casi siempre en los hogares, cuando llega el Evangelio, por lo regular siempre llega a través de la mujer. Tristemente hay lugares donde el hombre, ¿verdad? Hay hogares donde nunca se convierte. Y la pregunta es, ¿qué de aquellas mujeres que tienen maridos inconversos? ¿Qué pasa con ellos? Porque obviamente están en unas características muy diferentes a un matrimonio que fue convertido de igual manera. La Biblia dice, hermanos, dice en Corintios 7:13, dice, si alguna mujer tiene marido que no sea creyente y es consciente de vivir con ella, no lo abandone, ¿verdad? Primer punto, ¿verdad? Para estas mujeres, si el esposo es incrédulo, quiere permanecer con ella, no puede dejarlo porque lo dice la palabra del Señor. Si él quiere permanecer con ella, no puede abandonarlo porque así dice el Señor. Segundo, la esposa debe de dar testimonio por su vida. Estas hermanas, estas mujeres tienen un doble trabajo y deben de ser muy valientes.
tienen un doble trabajo. La esposa debe de dar testimonio por su vida. Ahí en el libro de Pedro dice, 1 Pedro 3:1 dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Miren que es un doble trabajo. Estás tratando con una persona que es incrédula. Debe de ser una mujer piadosa que refleje a Cristo. Que en todo lo que haga el marido incrédulo pueda ver reflejado en Cristo todos sus actos. Es algo difícil. Dice Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Debe de ser una mujer que se someta principalmente al Señor antes que su marido. Obviamente, personalmente no se tiene que someter a su marido, pero principalmente se debe someter al Señor, ¿verdad? Lo dice aquí en este versículo que les acabo de compartir. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto viene en Hechos 5:29. Se debe someter primeramente al Señor. Si el incrédulo decide abandonar el matrimonio, ¿qué debe hacer la mujer? Dice su palabra: si el incrédulo abandona voluntariamente el matrimonio, el creyente no está obligado a impedirlo. Muchas veces hay mujeres que piensan que por dejar que el hombre incrédulo se vaya, piensan que van a fallarle al Señor. La palabra del Señor dice que no está obligada a impedirlo, a que él se vaya. Pero también hay algo muy hermoso, hermanos. Muchas veces ha pasado que llega la mujer a los pies de Cristo, y después pasa algo hermoso y maravilloso, y después llega el varón también. Este es un trabajo que tiene la mujer, ¿verdad? No digo que porque el buen testimonio de la mujer se vaya a salvar al varón, obviamente no digo eso, ¿verdad? Porque al final de cuentas la salvación le pertenece al Señor, la salvación no es de nadie, solamente es del Señor. Pero sí la palabra de Dios nos manda a dar testimonio por ese hombre incrédulo, y la infinita misericordia y gracia y voluntad del Señor, este incrédulo pueda llegar a los pies de Cristo, ¿verdad? Dice 1 Corintios 7:16, ¿qué sabes tú, mujer? Si quizás será salvo tu marido. ¿Qué sabes tú, mujer? ¿Cómo sabes tú, mujer, si el Señor ya lo eligió desde antes de la fundación del mundo? ¿Tú lo sabes? Claro que no lo sabes. Y de hecho, jóvenes, esto no significa que, bueno, pues entonces ya me voy a casar con un incrédulo, ¿verdad? Al cabo, puede que sea salvo. No, la palabra del Señor nos manda a que no vivamos en yugo desigual, porque tú no sabes quién es salvo o quién no. Muchas de las veces, hermanos, tristemente lo digo, con el dolor de mi corazón, muchas de las veces ni nuestros propios hijos son salvos. Ni siquiera hay salvación en nuestros propios hijos. Y muchas de las veces queremos como padres que se casen con una mujer que es temerosa del Señor, pero queremos que se casen con una mujer que tiene temor del Señor, pero ni siquiera son salvos. ¿Cómo está eso? Es ilógico. Tenemos de trabajar como padres en presentarles a Jesucristo día con día, para que pueda llegar el Espíritu Santo hermoso a sus vidas y pueda hacer ese cambio hermoso en la vida de ellos. Pero muchas de las veces pensamos como papás: porque yo soy cristiano, mi hijo es cristiano. Obviamente eso no pasa, ¿no? Muchas de las veces, tristemente, me voy con dolor en mi corazón. Muchas de las veces ni siquiera nuestros hijos tienen la salvación. Pero si queremos una mujer que sea salva para ellos. Nos queda mucho trabajo por delante. Nos queda muchísimo trabajo por delante, ¿verdad? Dice, una de las características de una mujer es la humildad. Siempre debe de haber. Y es para la mujer y para el hombre. Ahorita voy a pasar para el hombre.
Lo digo a la mujer, porque obviamente estamos en el sometimiento de la mujer hacia el hombre, ¿verdad? Y estamos viendo los pasos, cómo es este sometimiento. Debe de ser la humildad. La humildad debe de caracterizar no solamente a la mujer, sino debe de caracterizar a ambos, tanto al hombre como a la mujer. La mujer debe someterse a su marido, pero el marido debe de someterse a Cristo. La mujer se somete al marido, pero el marido debe de someterse a Cristo. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Sí? Otra vez, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Se fijan cómo la misma palabra va describiendo este escalafón que hay aquí, que donde a mero arriba está Jesucristo, y después de ahí sigue el hombre, y después de ahí sigue la mujer? El hombre también debe de dar cuentas, no solamente la mujer. Ahora el hombre, hermanos, ejerce un papel, un rol muy importante en el hogar. El hombre tiene la responsabilidad y la obligación de ser un teólogo en su hogar. No es la obligación del pastor, no es la obligación de los pastores ni de los diáconos. No es la obligación de absolutamente nadie. Es la obligación del hombre en enseñar a su mujer y a sus hijos. El hombre debe de prepararse para poder compartir esa sabiduría que el Señor le ha dado a través de las Santas Escrituras. Y muchas veces vemos a hermanas más interesadas por conocer teología, por otras ramas, que por su propio esposo. La mujer debe de aprender a través de su esposo, no debe de aprender a través de otra vía. Ya lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, 1 Timoteo 2:11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. El 13, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. El 15, pero la mujer se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, en amor y en santificación y con modestia. Miren que los mismos roles, el mismo el Señor los va dejando tanto a uno como para otro. O sea, el rol de la mujer no es sencillo, hermanos. No es sencillo. Pero el rol del varón tampoco no es sencillo. Todos tienen su grado de dificultad. Los dos roles ejercen el ser valientes. Los dos roles tienen gran importancia para el Señor. Ni un rol es más, ni un rol es menos. Los dos roles tienen un propósito, y al final ese propósito es darle la gloria al Señor. Maridos, seguimos. Ahora sí seguimos nosotros, hermanos. Maridos, amad a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Oigas, qué hermoso es esto, que sabiendo que tú amando a tu mujer, sabiendo que cuidándola, que protegiéndola, sabiendo que te estás amando a ti mismo, que te estás dando un bien tú mismo, es algo hermoso, es algo precioso, que nos debe de llevar a reflexionar, hermano, porque muchas de las veces vemos a nuestras esposas y no las vemos como a Cristo. Cristo se entregó por amor a su esposa, a su iglesia. Cristo entregó su vida por amor a su esposa.
Y debemos, hermanos, debemos tener un amor sacrificial. ¿Y qué es esto, hermano? Un amor sacrificial, ¿de dónde se lo sacó? El amor sacrificial es el amor que busca el bien de la otra persona, aun cuando implica renunciar a la comodidad, a los intereses propios, no sacrificios personales. El modelo perfecto de este amor es Jesucristo. Ese es el amor sacrificial. Ese amor sacrificial lo debe tener cada varón, cada hombre de hogar, cada cabeza de hogar debe tener este amor sacrificial. Ahora yo les digo, hermanos, la esposa de Cristo, ¿verdad? Estamos hablando de la iglesia, la esposa de Cristo, ¿qué atractivo tenía para el Señor Jesucristo? ¿Qué había bueno de la esposa de Cristo para Él? ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué atractivo había? ¿Qué fue lo que lo llevó a amarla tanto? Este es el verdadero amor sacrificial, que no teniendo absolutamente nada que ofrecer, el Señor se entregó a sí mismo por amor a su esposa. La esposa de Cristo no tenía ningún atractivo, sin embargo, así la amó y la embelleció justificándola. La esposa de Cristo, ahorita en la actualidad, es hermosa. Y no porque la misma esposa se haya embellecido, sino porque el Señor fue el que se encargó de limpiarla, de justificarla, de purificarla y de embellecerla. Ahora yo te digo, amado hermano, cabeza de hogar, ¿ves defectos en tu esposo? Te podrás decir, sí, muchos hermanos, mucho. Mira, mi esposa es muy malgastada, hermano, yo no le doy dinero y no completa a mi esposa, no me obedece mi esposa cuando le digo algo, me quita la autoridad delante de mis hijos, mi esposa hace esto, se sale para allá, se va con su mamá, infinidad de cosas que pasan, ¿no? Un ejemplo. Amado hermano, es tu trabajo embellecer a tu esposa. Es tu trabajo embellecerla día con día a través de Jesucristo. Día con día trabajar en todos esos ámbitos espirituales para que tu esposa sea cada día más bella espiritualmente hablando. Tenemos un grande trabajo y muchas de las veces no queremos asumir nuestra responsabilidad y siempre le echamos la culpa. No, que mi esposa hizo esto, mi esposa hizo el otro. Mire, pastor, necesito que platique con mi esposa porque ella hizo esto y el otro. ¿Qué estás haciendo tú, hermano? Por tu esposa, ¿qué estás haciendo por embellecerla día con día? Así como Cristo embelleció a su iglesia, que no tenía ningún atractivo en lo más mínimo. Es la misma función que tenemos como sacerdotes en nuestro hogar, embellecerla día con día. Que día con día tus rodillas estén en el piso, que día con día llames a tu familia a buscar el rostro del Señor, algo que se ha perdido también tristemente. El único devocional que tenemos es los domingos y es porque es el culto, nada más. Si vieron qué bendición fue poder asistir a este campamento, no lo repito. A veces es muy repetitivo, a lo mejor lo dice el hermano también. Pero fue de mucha bendición, hermano. Porque verdaderamente nos dan un panorama claro de lo que es ser un hogar bíblico, un hogar que agrada al Señor. Y no moldearnos al molde del mundo, sino moldearnos a la palabra. Y es algo hermoso. Nos compartía en la última conferencia el hermano Edgar de Montesión. Nos decía que tan indispensable es reunirnos como iglesia los domingos, tan indispensable es tener esos devocionales en los hogares. Una cosa no sustituye a la otra, les compartía el hermano. Y las dos cosas son importantes e indispensables. No puedes dejar de hacer una cosa ni puedes dejar de hacer la otra. No puedes dejarte de congregar con tu iglesia, donde practicas tus dones y talentos, pero tampoco puedes dejar ese devocional familiar que une a tu familia y la centra en Cristo todos los días. Qué faltos estamos, hermanos. Qué faltos estamos de buscar el rostro del Señor. Y lo empezamos haciendo y a lo mejor duramos una semana, 2 semanas y después se queda en el olvido en la devoción familiar. Lo hemos dejado a un lado y es algo importantísimo. Es importante estar buscando el rostro del Señor toda la semana como familia. Es importante venir a darle la gloria y la honra su día.
Y lo hemos dejado de hacer. Y esto es triste. Es triste. Te digo, ¿te molestan las manchas de tu esposa? ¿Te molestan las arrugas de tu esposa? ¿Te molestan esas manchas, esas arrugas que tiene tu esposa? Si te molestan, trabaja todos los días para embellecerla con la palabra del Señor. Todos los días trabaja, varón, cabeza de hogar, para embellecer a tu esposa. Que tu esposa día con día vaya viendo que tú eres un varón piadoso, que eres un varón que verdaderamente se interesa por las cosas espirituales y busca el rostro del Señor todos los días. Y déjame decirte que si tú lo haces, ella va a ir junto contigo. Porque hasta ahorita no veo, yo la esposa, no conozco a una esposa que quiera lo malo para su familia. Todos naturalmente queremos lo bueno. Pero si conoces la palabra y tienes entendimiento de esto, obviamente vas a doblar tu mano. Contra el Señor nunca vamos a poder. Y vas a caer, al final de cuentas, juntamente con tu esposo, adorando y bendiciendo su nombre como familia. Es la responsabilidad de nosotros. Es la responsabilidad de nosotros. Ahora repito, es responsabilidad del varón, ¿verdad? Porque muchas de las veces vamos al pastor, vamos a un hermano diácono o a un líder de una iglesia. Hermano, quiero hablar con usted. Es que necesito que hable con mi esposa. Mire, está pasando esto y lo otro. Vamos a conocer la responsabilidad de cada varón. Debemos ser teólogos en nuestro hogar. Ahora, si no conoces teología, ahorita hay muchos medios por el cual podemos aprender teología. Hay muchos medios que podemos aprender teología, doctrina de la gracia. Ahorita estamos viendo la confesión de fe, podemos ver los atributos del Señor. Podemos ver infinidad de cosas, hay infinidad de herramientas, de libros, una teología sistemática. Podemos encontrarlos incluso en las redes sociales, en internet. Podemos aprender a través de ellos. Hermano pastor ha invitado a varios hermanos al seminario para que puedan aprender. El que estemos en un seminario no significa que vamos a ser pastores. Es solamente para adquirir ese aprendizaje. Obviamente, si el Señor está llamado, tiene que uno obedecer al Señor. Pero todos los hermanos que están en un seminario no es porque realmente van a ser pastores. Muchas veces es porque son maestros, muchas veces es porque son líderes, porque tienen algún ministerio, algún cargo y quieren aprender más y compartirlo de una forma correcta. Ese es el único propósito de ellos. Hay muchos que se han tenido el llamado y se meten para prepararse algo más y saber más. Hay muchos que están en ese lugar y no han tenido el llamado, pero a lo mejor tal vez más adelante van a tener el llamado, no sabemos. Pero no necesariamente es para alguien que va a ser pastor. Ahora nos asustamos, ¿no? Cuando nos invitan a un seminario teológico. No, no quiero ser pastor. Pero es que no es para que seas pastor. Es para que te prepares y que conozcas más de la palabra. Así que si te molestan las manchas de tu esposa, puedes ser encargado de usar baños a través de la palabra, hallarle día por día, luchar, trabajar todos los días para al final de cuentas presentarla así como se presentará la esposa de nuestro Señor Jesucristo, sin mancha ni arruga. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque recordemos que la palabra dice que ya no serán dos carnes, sino que será una sola carne. Las cosas malas de tu esposa, ahí va, las cosas malas de tu esposa es el reflejo de tu trabajo que no estás haciendo. Miren, cuando el Señor le pide cuentas a Adán por lo que hizo Eva, le habló directamente a Adán, no le habló a Eva. Las cosas malas de tu esposa es el reflejo del trabajo que no estás haciendo, el trabajo que estás dejando de hacer. Vimos los roles de la mujer, vimos los roles del hombre como sacerdote en el hogar, pero también vamos a ver un poco de los hijos. ¿Qué hay con los hijos? Ahora sí siguen los jóvenes, ¿verdad? Aquí nadie se va a escapar. Todos nos va a tocar un pedradón a todos. Y créanme lo que como expositores, y no me dejaron mentir,
mi hermano pastor, ¿verdad? Somos los primeros que somos apedreados. Y a mí en lo personal, esta prédica en lo personal me dejó muy apedreado porque verdaderamente sí, nos falta mucho, ¿verdad? Pero si no tenga misericordia de nosotros y nos dé entendimiento y nos dé valentía para verdaderamente luchar por nuestros hogares, luchar todos los días y llevarlos a los pies de Cristo. Siguen los jóvenes ahora, jóvenes. Por ahí me compartían, le comentaba, le preguntaba yo a mis hijos si les habían compartido ahí en el campamento, ¿verdad? Por ahí el pastor les compartió un tema, les preguntaba qué les había compartido. Y les decía, les compartía el pastor Ebre, según lo que me platicaron, del yugo desigual, que ahorita también está de moda, el tener una novia inconversa, una novia incundana. Y le decía al pastor Eber que esto no era correcto, ¿verdad? Porque estaba en contra de la palabra del Señor. Y vamos a ver las consecuencias, hermanos. Las consecuencias que se tienen cuando se vive en un yugo desigual. Diferencias. Para empezar, hay un primer punto. Los dos tienen diferentes propósitos de vida, ¿sí? Uno tiene el propósito para agradar a la carne y el otro tiene el propósito para agradar al Señor, ¿verdad? Ya empezamos mal, ¿verdad? Segundo, hay una menor, cuando tú te casas con una persona inconversa y tienes una espiritualidad muy buena, el estar con una persona inconversa es pecado. Y obviamente tu espiritualidad no va a estar igual que cuando estaba soltero. Va a disminuir tu espiritualidad y poco a poco te vas a ir alejando del Señor. Poco a poco te vas a ir enfriando espiritualmente hablando, ¿verdad? Obviamente los temas que van a tratar como matrimonio van a ser muy distintos y no van a hablar nada de cosas espirituales porque no te va a poder entender ni comprender. Va a haber una reducción en tu espiritualidad como mujer o como hombre si te casas con una persona inconversa, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor nos alienta y nos anima que no nos unamos en yugo desigual. Yo he escuchado a muchos jóvenes o a muchas jovencitas decir, no hombre, mira, que si es una buena persona, que si mire, me picha esto, me picha el otro, que sus papás son muy buenas personas, lo han educado muy bien, pero al final de cuentas esa persona no tiene a Cristo en su corazón, es una persona que está muerta en sus delitos y pecados, es una persona que no percibe las cosas espirituales. Y esto verdaderamente lo debemos de tomar en cuenta, porque si tú eres un hijo de Dios verdaderamente, has sido regenerado, te vas a meter en la boca del lobo, literalmente. Va a ser algo que en lugar de ser un beneficio para ti, va a ser algo malo, te va a alejar del Señor. Te vas a meter en algo que verdaderamente te vas a arrepentir como joven. Debemos de reflexionar en eso, jóvenes, porque se nos hace fácil. He escuchado muchos jovencitos que dicen, no hombre, es así como fulanito de tal, se convirtió a Cristo. Pues mi nombre también, hombre, fácil, acabo de ver buena gente, y ahorita dicen que sí. ¿Sabían que cuando somos novios somos mentirosos y todo decimos que sí? Tenemos doble cara en el noviazgo, todos decimos que sí. Que lo único que queremos es agradar a la persona. Cuando ya estamos casados es algo totalmente diferente. Y mis hermanos que ya están casados, no me van a dejar mentir. No me van a dejar mentir. Que de novio todo es color de rosa, No, sí, hombre, vamos a ir cada domingo, así como dices tú, vamos a ir los domingos a la iglesia. Claro que sí. Oh, sí, claro, el niño, no, nunca lo vamos a bautizar, claro que no, porque pues, yo creo que tú digas. Llega el día que se casan, el día que ya tienen un año de matrimonio, y empiezan a pelear porque el niño quiere bautizarlo. Hay que mocharle la colita, ¿verdad? Como dicen. Y que no, y metiéndose la suegra y el suegro diciendo de que no, y es que nosotros te enseñamos eso a ti y tú tienes que bautizar a tu hijo porque así es la tradición católica romana y que esto y que el otro. Y empiezan los conflictos porque tú fuiste crecido en un ambiente cristiano donde eso no tiene valor en lo más mínimo. Pero, sin embargo, empiezan los conflictos. ¿Y saben qué? Termina muchas veces todo esto. Yo he visto muchos matrimonios, lo he visto fácil en 2 o 3 matrimonios.
instruir al niño en el camino del Señor. Dice, instruye al niño en el camino, y aun cuando él fuere viejo, no se apartará de él. Qué bendición, hermanos. A mí me da mucho gusto. Yo sé que muchos de los jovencitos que están aquí en este lugar no son regenerados, yo lo sé. Por su fruto, de los conoce uno fácil. No son regenerados. Pero qué hermoso, hermanos, que mínimo tengan el conocimiento. Es algo hermoso, ¿eh? Y no significa que por el conocimiento van a ser salvos. El que tengan el conocimiento, para mí, en lo personal, es una esperanza. Es una esperanza que un día va a haber tribulaciones, un día va a haber dolor. Y van a tener a dónde correr. Van a tener a dónde dedicarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, reconociéndole verdaderamente les hace falta en su vida. A lo mejor no tenemos la seguridad de la salvación de ellos, pero sí, como padres debemos instruirlos todos los días y siempre que esté en nuestras manos en llevarlos a los pies de Cristo. Y esto es una esperanza para cada mamá, para cada papá, que él va a ser un varón adulto y que un día va a haber tribulaciones en su vida, un día van a haber problemas en su vida, y tener la esperanza hermosa de que él por su propia voluntad pueda correr a los pies de Cristo. Tiene una salida a esos problemas. Es una esperanza para mí en lo personal. Obviamente no podemos asegurar la salvación de cada uno de ellos, repito, pero es una esperanza hermosa que tú como papá o como mamá puedes inculcarle a ellos, puedes inculcarle todos los días de tu vida. El estar en nubes igual, hermanos, también acarrea una enorme tristeza, aunque sí es creyente. Hay un coro, hermanos, que todos lo conocemos, es un coro que se llama Familia Mía. Es un cantante que se llama Nacho Galindo. Y dice en este coro, dice, familia mía, ¿cómo quisiera que tú entendieras, que reconocieras a Jesucristo? ¿Verdad? Dice así un poco la letra que dice este canto. Dice, en pocas palabras, así parafraseado, dice, pero no es para mí. Pero el deseo de su corazón de esa persona es que abriera los ojos y que reconociera a Jesucristo como su Salvador. No me imagino el dolor tan grande que ha sentido un esposo o una esposa. Ese dolor de querer quitar la venda de los ojos de aquel incrédulo, aquella incrédula, y no poder hacerlo. Pero tristemente estas son consecuencias del yugo. El yugo es igual. Así que jovencito, jovencita, y si no eres creyente, si no eres convertido, mínimo tienes el conocimiento, tienes la esperanza de un día a lo mejor tener ese conocimiento, que puedan penetrar esas palabras hasta lo más profundo de tu corazón y puedas llegar a los pies de Cristo. Dicen que nadie aprende de cabeza ajena, ¿verdad? Como padres, que quisiéramos, ¿no? A la primera, fueran unos hijos de Dios y que pudiesen ser jóvenes fieles al Señor. Pero dicen por ahí que nadie aprende de cabeza ajena, tienen que pasar infinidad de cosas y tienen que llenarse de gran amargura a sus corazones y pasar por situaciones difíciles para poder reflexionar como aquel hijo pródigo, ¿no? Y volviendo en sí, reflexionó y dijo, iré a mi padre, diré, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser hecho tu hijo, hazme siquiera como uno de tus compañeros. Entonces a la vez tienen que llegar hasta este punto, los jóvenes, para poder reflexionar. Como padres, hermanos, tenemos que seguir luchando contra el enemigo que los ataca todos los días en redes sociales, en ideologías humanas, con todo este ambiente que está en el mundo ahorita. Tenemos que trabajar y luchar como equipo todos los días de nuestra vida y verdaderamente contrarrestar esa batalla que tenemos todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Ya voy a terminar, hermanos. Voy a llegar a la conclusión ya. El primer punto de esa conclusión dice: el esposo debe de amar a su esposa como Cristo a la iglesia, como así mismo. El esposo debe de amar a su esposa como Cristo ama a su iglesia. Es una ordenanza que la palabra del Señor nos está dando como varones. Debemos de amarla. Y repito, si hay manchas, arrugas, hay que trabajar. Como lo dije ahorita, esas manchas y esas arrugas son el reflejo del trabajo que no estamos haciendo.
siguiente punto dice: la esposa debe respetar a su esposo y someterse voluntariamente, no porque el esposo se lo diga o autoritariamente lo diga el marido, no. La esposa voluntariamente debe someterse a su esposo, queriendo agradar a su padre, Cristo Jesús. No debe ser un sometimiento forzoso, es totalmente voluntario. Cuando ambos, esposo y esposa, obedecen a Dios, el matrimonio se convierte en una imagen viva del amor de Cristo para su pueblo. Cuando ustedes, como esposo y esposa, verdaderamente se someten a Cristo Jesús, es algo que el Señor le da, y es algo que mucha gente ve en ese sometimiento, en ese rol de cabeza de hogar. Como hogar, ustedes reflejan a Cristo y a su iglesia. No reflejamos cualquier cosa, no. Reflejamos a Jesucristo, pero reflejamos a su iglesia. Reflejamos a esa iglesia que estaba manchada, a esa iglesia que estaba impura. Llega Jesucristo y purifica y quita todas esas manchas y la deja perfecta. Reflejamos esto. Cristo es el modelo perfecto para el amor matrimonial. El matrimonio existe para la gloria de Dios. ¿Sí? Muchas de las veces erróneamente pensamos que el matrimonio, ¿no? y lo vemos incluso en los cuentos, ¿no? De que se conoció fulanito con fulanita y que se casaron y luego termina diciendo el cuento y fueron felices para toda la vida. Esto es una idea errónea totalmente. El matrimonio no es para que seas feliz. El matrimonio es para que le des la gloria al Señor. Es para que le den la gloria y la honra al Señor, tomando tu papel tal cual te lo ha dictado el Señor. El amor sacrificial y el respeto mutuo fortalecen tu hogar todos los días. El respeto mutuo, el amor sacrificial, el amor que no ve lo de uno mismo, el egoísmo, ¿no? Que ve por el bienestar de aquellos. Refleja el amor que tuvo el Señor por su iglesia. Que no buscó nada que le agradara de su iglesia, mas sin embargo le entregó absolutamente todo por su iglesia. ¿Qué valía su iglesia? Con todas sus imperfecciones, no valíamos nada. Sin embargo, Él se entregó con ese amor sacrificial por su iglesia. Un matrimonio que sigue el diseño de Dios proclama el Evangelio del mundo. Y con este voy a terminar. Un matrimonio que verdaderamente se alinea a la palabra del Señor proclama el Evangelio hacia el mundo, hacia los incrédulos. La esposa que se somete, el varón que toma su rol como cabeza, los hijos que quedan abajo del escalafón, proclaman el Evangelio del Señor. Y con este versículo voy a terminar. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellos. Así que por ahí le ha pasado un pensamiento de Satanás. Obviamente me refiero a un matrimonio cristiano, de divorcio, de ese tipo de cosas. Ese es el matrimonio cristiano, ya no. Los dos deben de luchar por agradar a su padre. La mujer debe someterse voluntariamente. Y el varón, cabeza de hogar, debe de enseñar, debe de redarguir y debe de amar sobre todas las cosas a su esposa, a Cristo, a la iglesia. Vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, gracias, Padre, por ese amor tan hermoso que tuviste por cada uno de nosotros, Señor, aun cuando no merecíamos ni valíamos nada, Señor. Gracias, Padre. Usted, Padre, siempre fue obediente, Señor, porque no puso ninguna excusa, Padre, para ir a esa cruz del Calvario, Señor. Gracias por cada una de las gotas de sangre derramadas en esa cruenta cruz, Señor. Sabíamos, Señor, que no lo merecíamos, mas sin embargo, por tu gracia, por tu misericordia, Padre, te plació hacerlo así, Padre. Te pido, Señor, que pongas en nuestros corazones, Padre, el poder seguir este ejemplo hermoso que tú nos dejaste, Señor. El poder verdaderamente, Señor, tener ese amor sacrificial que tú nos demandas
hacia nuestra esposa, hacia nuestra familia, Padre. Que podamos siempre buscar sobre todas las cosas, Señor, ese amor que solamente tú puedes dar, Señor, ese beneficio que tú nos das, Señor. Padre, que seamos varones valientes, Señor, buscando siempre llevar a nuestra familia a tus pies, Padre. A ti sea toda la gloria, Padre. Te pido que tú seas, Señor, el que redargunde nuestros corazones, Señor, que verdaderamente nos dé el entendimiento, que nos dé la comprensión de tu palabra, Señor, y poder aplicarla a nuestra vida, Señor. Que si hemos hecho las cosas malas hasta el día de hoy, Padre, podamos revertir todo eso y que podamos alinearnos, Señor, a tu palabra, no a nuestros pensamientos, no a ideologías humanas, no a lo que nos enseñaron, sino que seamos verdaderamente teólogos en nuestro hogar y que vayamos y escudriñemos las Escrituras, Señor, y nos alineemos a ellas, Señor. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, Señor. Cada vez que nos desviemos, Señor, sea tu santa palabra la que nos anime. Que cada vez que oremos, Señor, sea tu santa palabra la que nos lleve nuevamente al camino, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque sé que hemos fallado, Señor, sé que hemos fallado, sé que hemos hecho las cosas mal, Señor. Sin embargo, te pedimos, Señor, sabiduría de lo alto, Señor, te pedimos dirección. Que nuestra vista, nuestros ojos, siempre estén puestas en Jesucristo. Quédate con nosotros, Señor, gracias por tu palabra, porque sin duda alguna nunca vuelve vacía. Siempre redarguye, siempre confronta, siempre nos lleva a reflexionar en nuestros corazones, Padre. Terminamos esta predicación con el único fin, Señor, de haber glorificado tu nombre, el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos.